El privilegio de conocer a Dios como Padre. Conocer a Dios como Padre es uno de los regalos más hermosos del Evangelio. No se trata únicamente de aceptarlo como Dios, sino de entender que Él desea una relación cercana, tierna y transformadora con cada uno de nosotros. Este módulo está diseñado para nuevos creyentes que desean comenzar su caminar cristiano desde la verdad más profunda. No somos huérfanos espirituales. Somos hijos amados del Padre Celestial. En este módulo exploraremos cómo Dios se nos revela como un Padre amoroso y cercano. A través de la palabra de Dios aprenderemos a ver su carácter paternal y a afianzar nuestra identidad como hijos suyos. Hablaremos de las enseñanzas bíblicas, que afirman esto, y al final reafirmaremos nuestra fe en esta verdad transformadora. Hoy quiero hablarte del regalo más grande que un ser humano puede recibir. Descubrir a Dios no solo como Creador, no solo como Rey, sino como Padre. Un Padre que te mira con ternura. Un Padre que te conoce por nombre. Un Padre que no se cansa de levantarte, abrazarte y restaurarte. Tal vez no creciste con un buen ejemplo de paternidad. Tal vez tu padre terrenal fue ausente, duro o simplemente no estuvo. Pero hoy quiero que descubras al Padre perfecto, al Padre que siempre soñaste tener. Y vamos a caminar juntos, paso a paso, para conocer su corazón. El carácter de Dios como Padre. El concepto del amor paternal de Dios es uno de los pilares más profundos de la teología y la espiritualidad, especialmente en la tradición judeocristiana. Transforma la imagen de Dios de ser un juez distante o un creador abstracto a una figura relacional, cercana y protectora. Este tipo de amor se describe a menudo como incondicional y restaurador, diseñado no solo para consolar, sino para otorgar identidad y propósito a las personas. Dios se nos muestra como un Padre lleno de amor, que provee, corrige y busca nuestra cercanía. Amor paternal. La Escritura dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Somos objetos de un amor inmenso. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 1. Un Padre que ama más de lo que puedes imaginar. La Biblia lo dice con fuerza. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera Juan capítulo 3 y versículo 1, eso significa que Dios no te ama por obligación. No te ama porque seas fuerte, perfecto o santo. Te ama porque eres suyo. Jesús mismo lo comparó con un papá que corre hacia su hijo. La parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 y versículos 20 al 24. El Padre no espera con los brazos cruzados. El Padre corre, el Padre abraza, el Padre restaura. Cada mañana, antes de revisar el celular, di en voz alta: soy hijo amado del Padre. Nada me separará de su amor. Comienza tu día desde la identidad correcta. Podemos desglosarla en 3 partes claves todo esto. 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. La contemplación. El apóstol Juan no solo dice que Dios nos ama, usa el imperativo, mirad, o a veces traducido como, ved. Es una invitación a la contemplación asombrada. El carácter de Dios, el amor de Dios no es pequeño ni insignificante. La palabra griega para gran, o qué clase de, sugiere un amor extraordinario, sorprendente y de una naturaleza inimaginable. Es un amor que desafía la lógica humana. La fuente del amor. El texto atribuye este amor directamente al Padre. Esto conecta inmediatamente el amor que recibimos con la identidad de Dios. Él no nos da amor como un juez benevolente, sino como un Padre. 2. Para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos, la identidad. Esta es la parte central de la declaración y el núcleo de tu enseñanza sobre la identidad. El propósito del amor. El objetivo final del amor de Dios no es hacernos sentir bien o darnos cosas, sino cambiar nuestra identidad de lo más profundo. El amor de Dios nos eleva a una nueva posición. La afirmación doble. Para que seamos llamados hijos de Dios. Este es el título, la posición legal que se nos ha dado por adopción a través de Jesús. Y eso somos. Esta es la afirmación de la realidad. No es solo un título, es nuestra verdadera y actual naturaleza. Los nuevos creyentes deben internalizar que no son solo perdonados, sino que han sido recreados como hijos. Su naturaleza ha cambiado.
Ya no eres un huérfano buscando pertenencia, ni un siervo tratando de ganarte la aprobación. Eres un hijo amado. El Padre no te llama pecador perdonado, te llama hijo o hija. Esta es la verdad más segura sobre ti. 3. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. La consecuencia. Esta sección explica por qué ser un hijo de Dios puede a menudo sentirse como ir a contracorriente. El conflicto de identidad. Si Dios es el Padre, entonces su familia es diferente. El mundo, aquellos que viven ajenos a Dios, no entiende por qué los creyentes actúan, perdonan o aman de manera diferente, porque no le conoció a él, al Padre. La validación de la diferencia. Esta es una gran fuente de consuelo para el nuevo creyente. Si el mundo te rechaza o no entiende tu gozo o tu paz, el apóstol Juan dice, es normal, porque no me conocieron a mí ni a mi Padre tampoco. Pero ahora veamos otra cita bíblica clave que habla sobre el amor del Padre. Comencemos con la narración más icónica, la parábola del Hijo Pródigo. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 15 y versículos 11 al 32. En el relato, el hijo menor pide su herencia, se va lejos y lo pierde todo. La parte crucial para nuestro tema ocurre cuando el hijo decide regresar, pensando que ya no es digno de ser llamado hijo. En Lucas capítulo 15 y versículo 20, vemos la reacción del padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. En la cultura de la época, un patriarca anciano no solía correr, ya que se consideraba indigno. Teniendo esto en cuenta, ¿qué crees que nos intenta comunicar esta acción de correr sobre la actitud de Dios hacia nosotros? 1. El contexto cultural. ¿Por qué corrió el Padre? Para entender el amor de Dios aquí, los nuevos creyentes deben entender la cultura del Medio Oriente antiguo. La dignidad. En aquella época, un patriarca, un hombre anciano y rico, jamás corría. Caminaba lento y con dignidad. Correr implicaba tener que levantarse la túnica, mostrar las piernas y perder la compostura. Era algo vergonzoso. La lección para el curso. Al correr, el Padre, Dios, decidió que su amor por el Hijo era más importante que su propia dignidad. Dios no espera sentado en un trono distante a que nos arreglemos. Él se humilla y corre a nuestro encuentro en medio de nuestra suciedad. 2. La interrupción de la gracia. Observa lo que sucede cuando se encuentran. El hijo tenía un discurso preparado. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 19. Pero el padre lo besa antes de que el hijo pueda terminar su frase o ofrecer trabajar para pagar su deuda. La lección. El amor paternal de Dios no se basa en nuestros méritos o en nuestras promesas de hacerlo mejor. Es un amor que nos abraza antes de que podamos limpiarnos. 3. Protección contra la vergüenza. Existe una interpretación histórica que sugiere que si un hijo rebelde regresaba a la aldea habiendo perdido la herencia judía entre gentiles, la comunidad lo rechazaría y humillaría. La lección. Al correr y salir al encuentro del hijo fuera de la casa, el padre lo protege de las miradas y juicios de los demás. El amor de Dios es un escudo que nos cubre antes de que la condenación nos alcance. Hablemos más a fondo de esta parábola. 1. El mejor vestido. En Lucas capítulo 15 y versículo 22, el padre dice, sacad el mejor vestido, y vestidlo. Imagina la condición física del hijo. Venía sucio, oliendo a cerdos y con ropa hecha jirones. Al ponerle el mejor vestido, probablemente el del propio padre, su suciedad queda cubierta inmediatamente. Para un nuevo creyente, ¿qué crees que simboliza este acto de cubrir la ropa vieja con una vestidura nueva y de honor? El mejor vestido simboliza la justicia de Cristo que cubre al creyente. El manto de la aceptación. El hijo pródigo no tenía forma de pagar, limpiar su ropa, o ganarse un traje nuevo. Fue un regalo inmerecido. Espiritualmente, nuestra ropa sucia, nuestros errores, pecados y faltas, nos impide estar ante un Dios santo. El mejor vestido es la justicia de Jesús, que nos cubre. Dios, al vernos, no ve nuestras fallas pasadas, sino el manto de su Hijo. La restauración del estatus. Al vestir el mejor vestido, el hijo dejó de verse y sentirse como un siervo. Fue restaurado instantáneamente a la posición de hijo de la casa.
Esta vestidura era la prueba visible de su nueva identidad y pertenencia, algo que ni siquiera los siervos de la casa podían usar. 2. El anillo. El Padre también ordena, ponedle un anillo en su mano. Lucas capítulo 15 y versículo 22. El anillo no era solo una joya, era un objeto de inmenso poder. En esa cultura, autoridad y confianza, los anillos de sello se utilizaban para cerrar contratos, cartas y documentos importantes. El anillo que el padre le da al hijo es el sello de la autoridad familiar. Significaba que el hijo tenía el derecho legal de actuar en nombre del padre, usando su nombre y recursos. Ya no era un siervo, era un heredero. Restauración de la posesión. El anillo sella la promesa de que el hijo tiene acceso total a los bienes del padre. Lo que es del padre, es del hijo. El anillo simboliza la autoridad y el Espíritu Santo. Al creer, Dios no solo nos salva, sino que nos da su Espíritu, que es como un sello de nuestra herencia, según Efesios capítulo 1 y versículo 13. Nos da la autoridad de orar en su nombre y de participar en su obra. Ya no somos pobres, tenemos acceso a todos los recursos del reino. 3. El calzado. Finalmente, el Padre pide, y calzad los pies, Lucas capítulo 15 y versículo 22. Esta es una distinción cultural muy sutil pero crucial. Los siervos no calzaban. En las casas ricas de la antigüedad, los siervos, esclavos o jornaleros, generalmente andaban descalzos. Los hijos calzaban. Los miembros de la familia, los hijos, eran los únicos que usaban sandalias o calzado. El calzado es la prueba definitiva de que la posición del hijo ha cambiado radicalmente. Ya no es un esclavo, su vida ya no es dictada por la obediencia bajo miedo, sino por el amor y el privilegio. Es un caminante. El calzado lo prepara para la vida y la misión. Simboliza que el hijo ya no está fijo en la casa del padre por obligación, sino que está listo para caminar y vivir con dignidad. Espiritualmente, esto nos prepara para la misión que Dios tiene para nosotros, como se menciona en Efesios capítulo 6 y versículo 15 sobre el apresto del Evangelio de la paz. Dios no nos pide que nos limpiemos antes de venir a Él. Él nos da un nuevo manto de justicia en el momento en que volvemos a casa. Nuestra identidad ya no está definida por la posilga, sino por el vestido que llevamos puesto. El amor paternal en el Antiguo Testamento. La cita que usaremos se encuentra en Salmos capítulo 103 y versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Análisis profundo para el curso. Esta imagen es increíblemente tierna y poderosa, ya que conecta el amor de Dios con una profunda comprensión de nuestra fragilidad humana. 1. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. La compasión, misericordia. La palabra hebrea para compadece. Aquí está relacionada con la palabra que describe un amor entrañable y visceral, a veces traducido como misericordia o ternura. Es el tipo de amor que siente un padre cuando ve sufrir a su hijo y siente el dolor en su propio corazón. La comparación terrenal. El salmista no pide a Dios que nos ame, sino que usa la mejor relación humana, el amor de un buen padre, como el punto de referencia para entender el amor de Dios, afirmando que el amor de Dios es infinitamente superior. ¿A quién se dirige? Es un amor dirigido a los que le temen, lo que en el contexto bíblico significa aquellos que respetan su autoridad y buscan vivir en obediencia a Él. Es decir, aquellos que se han puesto bajo su cuidado. 2. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esta segunda línea es el toque de gracia y la clave para la enseñanza sobre la gracia y el perdón. Conocimiento íntimo. Dios no solo nos ama, Él nos conoce perfectamente. La frase, conoce nuestra condición, no se refiere solo a nuestros datos de contacto, sino a nuestra naturaleza interna. El recuerdo de la fragilidad, la frase, se acuerda de que somos polvo, es la base de su misericordia. Referencia a Génesis. Esto nos remonta a Génesis capítulo 2 y versículo 7, donde se dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Implicación para el creyente. Dios no nos ve como máquinas que deberían funcionar perfectamente,
sino como seres frágiles, limitados y fácilmente influenciables, hechos de polvo. Él tiene paciencia con nuestra lentitud para aprender, con nuestras debilidades y con nuestros errores, porque Él recuerda activamente nuestra fragilidad esencial. Dios, el Creador Todopoderoso, elige recordarnos no como su gran proyecto fallido, sino como barro en manos del alfarero. Su amor paternal es paciente y está lleno de gracia porque Él entiende que no somos perfectos y que necesitamos su ayuda constante. Esto elimina la necesidad de ser perfectos para que Él nos ame. Provisión. Nuestro Padre nos cuida y suple nuestras necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulos 4 y versículo 19. El propietario del recurso, mi Dios. La promesa está ligada a la identidad del remitente. Pablo, el autor, tiene una relación personal con el proveedor, mi Dios, lo que garantiza la fidelidad de la promesa. La cantidad suplirá todo lo que os falta. La palabra todo es clave. Significa que Dios no solo suple algunas cosas, sino cada necesidad, espiritual, emocional, física, financiera, que se alinee con su voluntad. Es una provisión integral. La medida, conforme a sus riquezas en gloria. Aquí es donde la provisión se vuelve ilimitada. Dios no suple nuestras necesidades de sus riquezas, como si tomara una pequeña porción, sino conforme a la medida de sus riquezas. Metáfora. Imagina que tienes que pagar una pequeña multa y tu padre es el hombre más rico del mundo. Él no te pagaría con el cambio que trae en el bolsillo, sino con un cheque girado directamente desde su vasto patrimonio. La provisión de Dios se mide por su propia gloria y abundancia. El canal, en Cristo Jesús. La provisión fluye a través de la relación con Jesús. Él es el medio por el cual todas las bendiciones del Padre llegan a nosotros. Esta promesa nos enseña a mirar hacia arriba, no hacia adentro. No importa cuán grandes sean tus faltas, la provisión de Dios siempre será infinitamente mayor, porque la fuente no eres tú, sino sus riquezas en gloria. 2. La provisión diaria y constante. La segunda cita se extrae de la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6 y versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Análisis profundo para el curso. Esta frase, aunque corta, enseña sobre la dependencia, la humildad y la provisión cotidiana. El proveedor, dánoslo hoy. La oración va dirigida directamente al Padre. Es una confesión de que la vida no se sostiene por nuestro propio esfuerzo o habilidad para planificar, sino por su mano. El elemento, el pan nuestro. El pan era el alimento básico y esencial de la vida. Representa todo lo necesario para la supervivencia diaria, comida, refugio, sustento. La frecuencia, de cada día, dánoslo hoy. Esta es la enseñanza más profunda. La oración nos obliga a depender de Dios día a día. O referencia al maná. Esto tiene un eco directo con la provisión del maná en el desierto, Éxodo capítulo 16, donde Dios instruyó al pueblo a recoger solo lo necesario para ese día, obligándolos a confiar en Él para el día siguiente. O evita la ansiedad. Al pedir la provisión de hoy, la oración disuelve la preocupación por el mañana, alineándose con Mateo capítulo 6 y versículo 34, que dice, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Dios, como buen Padre, nos enseña a vivir en el presente de su gracia. Él te dará exactamente lo que necesitas para caminar hoy. Esta dependencia diaria construye una intimidad y confianza que la autosuficiencia jamás podría darte. Un Padre que provee en cada detalle. Jesús nos enseñó: vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mateo capítulo 6 y versículo 32, y Pablo lo afirma. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses capítulo 4 y versículo 19. Eso significa que donde tú ves carencia, Dios ve oportunidad de mostrar su fidelidad. Cuando tú dices, no puedo más, Él dice, yo soy tu provisión. Aplicación diaria. Cuando enfrentes una necesidad, no digas, no hay, di. ¿Mi Padre Celestial está obrando en esto? Cambia la queja por confianza. Disciplina. Como buen padre, Dios nos corrige por nuestro bien.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Su corrección nos guía y sana. Un padre que corrige con amor, no con condenación. La disciplina del Padre no destruye, forma. Dios os trata como a hijos. Hebreos capítulo 12 y versículo 7. La disciplina de Dios es una señal de pertenencia. Solo corrige a quien ama. Y aunque a veces duela, siempre te acerca más a tu propósito. Aplicación diaria. Cuando algo no salga como esperabas, no pienses que Dios te castiga. Pregúntale: Padre, ¿qué me quieres enseñar? Eso transforma la frustración en crecimiento. La disciplina como prueba de paternidad, Hebreos 12. La cita se encuentra en Hebreos capítulo 12 y versículos 6 al 8. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos legítimos. Análisis profundo para el curso. Este pasaje es a veces difícil, pero la claridad de su mensaje es un gran consuelo. La corrección de Dios es una señal de pertenencia. 1. El propósito: el Señor al que ama, disciplina. Disciplina versus castigo. Es crucial distinguir entre ambos. El castigo, el que se merecía el Hijo pródigo, fue pagado completamente por Cristo en la cruz. La disciplina que experimenta el creyente no es para condenar o destruir, sino para corregir, formar y educar. La palabra griega para disciplina, paideia, significa precisamente instrucción o crianza. La raíz, el amor. La disciplina no nace de la ira de Dios, sino de su amor inquebrantable. Un padre que ama invierte tiempo en moldear el carácter de su hijo. Un padre que no ama, simplemente lo abandona a sus propios errores. Claro. La disciplina o corrección paternal de Dios es un aspecto vital de su amor. Para los nuevos creyentes, es fundamental entender que la corrección no es un castigo destructivo, sino una prueba de que son reconocidos como hijos. Un padre amoroso corrige, un padre indiferente ignora. Para este tema, la cita bíblica central y más clara se encuentra en el libro de Hebreos. La disciplina como prueba de paternidad, Hebreos 12. La cita se encuentra en Hebreos capítulo 12 y versículos 6 al 8. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos legítimos. Análisis profundo para el curso. Este pasaje es a veces difícil, pero la claridad de su mensaje es un gran consuelo. La corrección de Dios es una señal de pertenencia. 1. El propósito: el Señor al que ama, disciplina. Disciplina versus castigo. Es crucial distinguir entre ambos. El castigo, el que se merecía el Hijo pródigo, fue pagado completamente por Cristo en la cruz. La disciplina que experimenta el creyente no es para condenar o destruir, sino para corregir, formar y educar. La palabra griega para disciplina, paideia, significa precisamente instrucción o crianza. La raíz, el amor. La disciplina no nace de la ira de Dios, sino de su amor inquebrantable. Un padre que ama invierte tiempo en moldear el carácter de su hijo. Un padre que no ama, simplemente lo abandona a sus propios errores. 2. La prueba de la pertenencia. Dios os trata como a hijos. La condición de hijo. El versículo establece una prueba irrefutable. Si eres hijo, serás disciplinado. La ausencia de corrección es la verdadera señal de un problema, no la presencia de ella. La alternativa temible. La frase: si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos, y no hijos legítimos, es muy fuerte. Un bastardo, o hijo ilegítimo, en esa cultura era alguien sin un padre legal que lo protegiera o instruyera. No tenía herencia. La corrección, por dolorosa que sea, garantiza tu herencia y tu identidad legítima como hijo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
El proceso es doloroso. Dios no niega que la disciplina duela, causa de tristeza. El producto es valioso. El resultado final no es dolor, sino fruto apacible de justicia. La disciplina paternal de Dios tiene como meta hacernos más santos, más parecidos a Jesús, y prepararnos para su reino. Cercanía. Dios no es un Padre distante. Él se acerca a quien le busca. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Jesús abrió la puerta del hogar celestial. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 y versículo 6. No llegamos al Padre por religión, ni por obras, ni por tradición. Llegamos por una persona. Jesús. Su cruz es la llave. Su sangre es el acceso. Su resurrección es la bienvenida. Jesús, la puerta al hogar paternal. Para explicar este concepto a los nuevos creyentes, nos centraremos en dos declaraciones clave de Jesús, que definen su papel como el acceso exclusivo al Padre. 1. Jesús es la única vía. La cita fundamental que establece a Jesús como la puerta es Juan capítulo 14 y versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Análisis profundo para el curso. Esta declaración es radical y exclusiva, pero fundamental para entender el plan de Dios. El Padre es inaccesible sin Cristo. La distancia que existía entre la humanidad y Dios, debido al pecado, no podía ser superada por el esfuerzo humano, las buenas obras, ni la religión. La santidad de Dios exigía un pago perfecto. Jesús es el camino. Acceso, la puerta. Jesús no solo indica el camino, Él es el camino. Él mismo es la puerta de entrada. Su vida, su muerte en la cruz, y su resurrección eliminaron la barrera de nuestra culpa. Recuerda al Hijo pródigo. En el Hijo pródigo, el Padre corre para encontrarse con el Hijo. En la realidad, ese correr de Dios hacia nosotros es la encarnación de Jesús. Él es Dios viniendo a nuestro encuentro para traernos de vuelta a casa. El objetivo: nadie viene al Padre, sino por mí. El propósito final de la obra de Jesús es la reconciliación y la restauración de la relación filial. El hogar celestial es el destino, y Jesús es el único que puede llevarnos allí de manera segura. Jesús no es un guía turístico que nos muestra la casa, Él es la llave y la puerta. Si quieres tener al Padre de quien hemos estado hablando, que provee, que corrige y que ama incondicionalmente, debes venir a través de su Hijo, Jesús. 2. Jesús nos dio el derecho de pertenencia. La segunda cita confirma que por medio de Jesús, recibimos la autoridad legal y espiritual para convertirnos en miembros de la familia de Dios. Se encuentra en Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Análisis profundo para el curso. Este versículo conecta la fe con la acción legal de Dios, la adopción. La condición: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. El acceso al hogar no es automático, es por la fe activa en Jesús. Recibirle significa aceptar lo que Él hizo por nosotros. El regalo: les dio potestad. La palabra griega aquí significa autoridad o derecho legal. Es como si Dios nos entregara el acta de nacimiento legalizada y firmada, otorgándonos el derecho irrefutable de pertenecer a su familia. Este derecho no se gana, es un regalo del Padre otorgado a través de Jesús. El resultado: ser hechos hijos de Dios. Jesús no solo nos hace parecer hijos, nos hace ser hijos. Esto es el cumplimiento de todo lo que hemos analizado: la provisión, la corrección, y la herencia de la cual hablamos. Jesús abrió la puerta y te dio las llaves, la potestad. Ya no somos intrusos. Cuando crees en Jesús, Dios te da el derecho legal para llamar a Dios, Papa. Una referencia a la palabra Abba en Romanos capítulo 8 y versículo 15. El hogar celestial está abierto para ti porque Jesús te hizo miembro de la familia. El amor paternal de Dios es incondicional. Parábola del Hijo pródigo. Él corre hacia ti. Transformador. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 1, te da una nueva identidad. Sustentador.
Filipenses capítulo 4 y versículo 19 y Mateo capítulo 6 y versículo 11. Él suple tus necesidades completas y diarias. Formador, Hebreos 12:6. Él te disciplina porque te ama. Accesible. Juan capítulo 14 y versículo 6 y capítulo 1 y versículo 12. Jesús es la única puerta que te da el derecho de llamar al Creador del universo, Padre. Eres bienvenido a casa. Hemos recorrido un camino maravilloso hoy, desde la posilga del Hijo pródigo hasta la mesa del Padre. Hemos aprendido que el amor de Dios no es una teoría abstracta. Es la verdad más profunda sobre quién eres tú. Piensa por un momento. ¿Con qué frecuencia en tu vida te has sentido solo, sin valor, o como si tuvieras que ganarte el amor y la aprobación? Muchas veces, llegamos a Dios con el discurso del Hijo pródigo en nuestros labios, listos para decir, solo hazme un siervo, Padre. Ya no merezco el nombre de hijo. Pero el Evangelio, la buena noticia que Jesús nos trajo, es que el Padre no quiere siervos. El Padre quiere hijos. El abrazo que cambia todo. Cuando leemos Lucas capítulo 15 y versículo 20, vemos que el Padre no espera tu discurso. Él no espera que te laves la suciedad ni que prometas no fallar de nuevo. Él hace algo humillante y radical: corre. Ese acto de correr significa: 1. Tu vergüenza es su amor. Él absorbe tu vergüenza y te protege de la condenación de la gente. 2. Tu valor es inherente. Él te abraza antes de que puedas demostrar tu valor, porque tu valor no está en lo que haces, sino en quien te creó. Tu Padre te ha dado el vestido de su justicia, el anillo de su autoridad, y el calzado de la libertad. Por lo tanto, no vivas más como un huérfano asustado o como un esclavo que trabaja por el miedo. Vive como lo que eres. El reto de la pertenencia. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 1 nos dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. El reto que te dejo hoy es que no solo creas esto en tu mente, sino que lo sientas en tu corazón. Cuando te falte algo, recuerda que Él suplirá todo. Filipenses capítulo 4 y versículo 19. Cuando te equivoques y sientas la corrección, recuerda que es la prueba de que eres su hijo legítimo, a quien está formando para la gloria. Hebreos capítulo 12 y versículo 6. Cuando el mundo te pregunte por qué vives diferente, responde que vives bajo el amparo de un Padre que los demás aún no han conocido. Jesús ha abierto la puerta. El Padre te está esperando. Tu hogar está asegurado. No importa dónde has estado, no importa lo que has hecho, tienes un Padre, y Él te ama incondicionalmente. Un llamado al corazón. Dios te llama por tu nombre. Te invita a volver a Él. A conocerlo no solo como tu Creador, sino como tu Padre. En Jeremías capítulo 31 y versículo 3, Él dice: con amor eterno te he amado. Un amor que no cambia. Un amor que no falla. Un amor que te sostiene. Y hoy, Él te dice: hijo, hija, ven a mí. Permíteme ser tu Padre. Permíteme sanar lo que nadie más puede sanar. Permíteme mostrarte quién eres. Si lo permites, tu vida nunca volverá a ser igual. Dios es un Padre que camina contigo cada día. Dios no es un Padre que aparece de vez en cuando. Él camina contigo. En Salmos capítulo 23 y versículo 4, David dijo que aunque pase por valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Dios está con él. Es decir, no importa si el valle es emocional, económico o espiritual. Tu Padre va contigo. Fe práctica. Los 3 pilares de la vida diaria. Vivir una fe práctica, diaria y transformadora significa establecer hábitos que nos mantengan conectados a la fuente de nuestro amor y nuestra identidad, el Padre. Estos 3 pilares son sencillos pero poderosos. Pilar 1. La práctica de la dependencia diaria, tiempo con Dios. La fe práctica comienza por reconocer que no podemos hacerlo solos. Cada día debemos recoger nuestro maná, tal como vimos en Mateo capítulo 6 y versículo 11. A dependencia en la palabra, la mente, acción práctica. Leer y meditar en la Biblia diariamente. No como un deber religioso, sino como leer las cartas de amor y las instrucciones de tu Padre. Transformación. La Escritura transforma tu manera de pensar.
Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando alimentas tu mente con la palabra de Dios, el polvo y las mentiras del mundo pierden su poder. Frase clave. No leas para terminar la Biblia. Lee para que la Biblia te termine de transformar. Ve dependencia en la oración, el corazón, acción práctica. Hablar con Dios de manera constante y honesta. La oración es simplemente comunicación sincera con el Padre que te ama. Transformación. La oración combate la ansiedad y la autosuficiencia. Cuando oramos, le decimos al Padre, no tengo el control, pero tú sí. Esto te permite practicar la confianza que vimos en la provisión. Filipenses capítulo 4 y versículo 19. Frase clave. La oración no es preparar a Dios para lo que vas a hacer. Es prepararte tú para lo que Dios va a hacer. Pilar 2. La práctica de la identidad inquebrantable, el corazón. Vivir la fe es recordar quién eres en Cristo, sin importar lo que sientas o lo que la gente diga. A vencer la culpa, recordar el vestido. Acción práctica. Cuando cometas un error, en lugar de esconderte por vergüenza, corre inmediatamente al Padre. Recuerda que tu ropa sucia, tu error, ya está cubierta por el mejor vestido de la justicia de Cristo. Transformación. La fe transforma el arrepentimiento de un acto de condenación a un acto de restauración. Si confiesas tu falta, Primera de Juan capítulo 1 y versículo 9 nos asegura que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Frase clave. Tu Padre ya corrió. No te quedes más en la posilga de la vergüenza. Ejercer la autoridad, usar el anillo. Acción práctica. Reconocer que como hijos, tenemos autoridad. Juan capítulo 1 y versículo 12. Esto significa enfrentar los temores, las tentaciones y las mentiras del enemigo no con tu propia fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo que te ha sido dado. Transformación. Dejas de sentirte víctima de las circunstancias y empiezas a vivir como un heredero con poder para cambiar tu entorno. Pilar 3. La práctica de la manifestación del amor, las manos y los pies. La fe transformadora siempre se traduce en amor y servicio a los demás. A la fe se vive en la comunidad, la iglesia, acción práctica. Involucrarse activamente en una comunidad de creyentes. Somos hijos del mismo Padre, lo que nos hace hermanos. Transformación. La comunidad nos da el espejo y el soporte. Es el lugar donde recibimos consuelo, pero también donde se aplica la disciplina amorosa de Dios a través de otros. Vivir en comunidad, la familia de Dios, es la manera práctica de ejercitar el amor y el perdón. La fe se extiende en la misión, el mundo, acción práctica. Usar tus pies calzados para ir y tus manos para servir. El Padre, al ser proveedor, nos llama a ser canales de su provisión. Esto puede ser sirviendo en tu iglesia, ayudando a un vecino, o compartiendo la esperanza que te ha transformado. Transformación. El servicio te saca de la introspección y te enfoca en el corazón del Padre por los que aún no han regresado a casa. La fe cobra vida cuando es compartida. Resumen práctico para los creyentes. Diariamente. Lee, ora, depende. Constantemente. Recuerda tu identidad de hijo. Activamente. Ama y sirve en comunidad y misión. Gracias por escuchar este módulo. Si quieres compartirlo y que sea de edificación para alguien más, te lo agradezco. Gracias por suscribirte al canal y déjame tu comentario. Bendiciones y éxitos.